Vamos a continuar con la segunda sesión de Aspel-NOI. Como es en el caso de COI y en todas las aplicaciones que pertenecen a la paquetería de Aspel, si queremos abrir un archivo que ya hemos creado, es decir, una empresa que creamos anteriormente, no tenemos que buscar un ejecutable en la carpeta donde la guardamos, ya que no vamos a poder abrir la empresa desde ahí. Lo que tenemos que hacer es ejecutar el programa y seguir los pasos que seguimos cuando creamos la empresa. Por lo tanto, ejecutamos Aspel-NOI 9.0, que es la versión con la que estamos trabajando. En el caso de ustedes es la 8.0. Recuerden que para ejecutar esos programas debemos de entrar al sistema con privilegios de administrador. Es decir, si tenemos dos cuentas de usuario dentro de nuestro equipo, dentro de nuestro sistema, tenemos que seleccionar la que sea cuenta de administrador. En esta ventana podemos ver que nos aparece un recordatorio para la activación del sistema, que dice así: el sistema no ha sido activado. Faltan 22 días para que el sistema deje de operar. Para que esto no ocurra es necesario activarlo antes del 25 de noviembre del 2020. Para llevar a cabo la activación del sistema es necesario contar con acceso a internet desde este equipo o desde cualquier otro equipo. Bien, nosotros vamos a seguir trabajando con la versión de prueba, ya que para que podamos utilizar una licencia pues tenemos que pagarla, y como las empresas que estamos creando son ficticias, entonces no es necesario que hagamos la compra de el sistema. Con los 30 días que nos da para la prueba es suficiente para que podamos aprender a manejar los conceptos básicos de Aspel-NOI. Por consiguiente, en esta ventana vamos a seleccionar activar sistema más tarde. Ahora nos aparece la ventana abrir empresa, donde está la sección de selección de empresa a trabajar. Si tenemos más de una empresa creada, aquí nos va a aparecer la lista de las empresas que hemos generado. En la versión de prueba solamente podemos trabajar con una sola empresa, y esta por defecto va a aparecer como empresa inválida SADCB y no podemos modificar este dato. Usuario por defecto viene como administrador, y en clave recordemos que está vacía. Por lo tanto, damos clic en aceptar. Una vez que aceptamos, nos abre la ventana del explorador del administrador de periodos, que es similar a la que vimos en Aspel-COI. En esta ventana podemos ver que hay varias columnas o secciones. La primera es periodo, donde nos muestra el día, mes y año del periodo que tenemos seleccionado, o de los periodos que hemos creado. El estado, en este caso, está abierto. El número de nóminas en este periodo es 1. Y bien, lo que vamos a hacer aquí va a ser darle doble clic sobre el periodo que tenemos generado para que se abra nuestra base de datos. Una vez que estamos aquí, en la parte superior nos aparece el periodo que fue en el que creamos la empresa, que es el 1 de octubre del 2020. Ya en la sesión anterior vimos que lo primero que tenemos que generar es nuestro catálogo de departamentos. Para eso nos vamos a catálogos y consultas, y posteriormente damos clic en departamentos. Nos va a abrir la ventana de departamentos. Aquí ya tenemos 5 departamentos creados. Recordemos que una vez que estemos en el catálogo de departamentos, simplemente en las herramientas estándar que tenemos aquí, vamos a seleccionar agregar, y nos aparece la ventana alta de departamentos, donde la clave es un valor autonumérico, es decir, se va a ir generando de manera automática a partir del 1. Como vemos aquí, el primer
departamento que creamos fue gerencia y fue el departamento 1, compras el 2, y así sucesivamente. Conforme vayamos agregando más departamentos, pues va a ir apareciendo el número progresivo que le corresponde al departamento. Entonces tenemos gerencia, compras, ventas, seguridad, limpieza. Si queremos agregar un nuevo departamento, por ejemplo, contabilidad o finanzas, lo agregamos. Por defecto la clave va a ser 6. En cuenta de Aspelcoy vamos a agregar el número de cuenta en caso de que vayamos a crear un enlace con la paquetería o el software de Aspelcoy. En este caso no lo vamos a hacer, por lo tanto le damos clic en aceptar y ya automáticamente nos aparece aquí el departamento que acabamos de generar. También la segunda herramienta, después de agregar, tenemos otra hojita que tiene el icono de un lápiz. Esta me va a servir para editar. Selecciono yo un departamento y después doy clic a esta herramienta, la herramienta modificar, y me va a abrir la ventanita para la creación de departamentos, que ahora dice cambios de departamentos, y en descripción pues me va a permitir modificar este dato. Digamos que en vez de seguridad le quiero poner vigilancia, que de hecho el más apropiado es seguridad, pero para que veamos cómo se comporta esto, lo modificamos y le damos clic en aceptar. Y automáticamente tenemos ahora el departamento de vigilancia. También si lo quiero modificar, no necesariamente tengo que irme acá a esta herramienta. Le puedo dar doble clic y también va a abrir la ventana cambios de departamentos y lo voy a regresar a seguridad. Una vez que hayamos creado nuestros departamentos, recordemos que vamos a cerrar y nos vamos a ir a archivos, y ahora vamos a crear, en catálogos, vamos a crear nuestros puestos. Entonces catálogos y consultas, puestos, se abre la ventana de puestos, y ya que estamos aquí, nuestra primera herramienta es agregar, que nos va a abrir la ventana altas de puestos, donde vamos a agregar la descripción, que viene siendo el nombre del puesto, el salario diario, cuál es el salario asignado por día al trabajador, y el salario máximo, que va a corresponder a lo máximo que pueda llegar a ganar en un día el trabajador. Y recordemos que la clave también es autonumérica. Aquí ya tenemos el puesto de gerente general, el de gerente, el de caja. Vamos a poner el puesto de secretaria. El salario diario vamos a ponerle 300. El salario máximo, ya en el video anterior vimos cómo sacarlo. Por tanto, si ya lo repasamos y vimos cuál es el proceso, vamos a ver que aquí el salario máximo va a ser de 450. Una vez que hayamos agregado estos datos, damos clic en aceptar. Es muy común que en cada departamento podamos tener puestos repetidos. Por ejemplo, en el departamento de gerencia general, pues quizás se vaya a contratar una secretaria. En el departamento de finanzas también va a haber una secretaria. No por esto vamos a crear 2, 3 o 4 veces este puesto cuando estemos dando de alta los puestos. Los puestos solamente se van a crear una vez, y ya cuando asignemos este puesto a un trabajador, pues ya se puede repetir varias veces. Es decir, varias personas o varios trabajadores pueden tener el mismo puesto, pero en diferentes áreas o en diferentes departamentos de la empresa. E incluso en departamentos que son grandes, que manejan pues mucha más información o tienen una carga de trabajo mayor, puede ser que haya dos personas que estén ocupando el mismo puesto en el mismo departamento. Por ejemplo, en el caso de ventas, el puesto de caja solamente lo agregamos una vez, pero en un multialmacén, en una tienda comercial, generalmente hay más de 2 cajas. Entonces ahí se están agregando más de 2 trabajadores dentro de un mismo departamento y que están ocupando el mismo puesto. Bien,
También tenemos aquí la herramienta para editar o modificar un puesto y esta que nos va a permitir eliminar un puesto, un dato, un registro. Bien, entonces ya creamos nuestros departamentos, ya creamos nuestros puestos. Ahora cerramos. Ahora procedemos a realizar las altas de los trabajadores. Para ello, nos vamos a la pestaña Nómina y damos clic al botón desplegable Trabajadores. Posteriormente, en la lista o en el menú que se nos despliega, vamos a seleccionar la primera opción, Trabajadores. Con esto se abre el catálogo de trabajadores. Ahorita está en blanco, no tenemos ningún dato registrado. Damos clic a la herramienta Agregar, que es la hojita que tiene el signo de más. Y se nos va a abrir la ventana para el registro de la alta de trabajadores. Esta ventana del lado izquierdo cuenta con 6 menús generales, que el primero es datos generales, históricos del trabajador, historial de sueldos, familia y beneficiarios, capacitación y por último información adicional. Lo primero que tenemos que llenar son los datos generales. Una vez que seleccionamos el botón de datos generales, del lado derecho nos aparecen 6 solapas o pestañas. La primera es datos generales, salario, datos personales, IMSS, salud y fiscales. Comenzamos con datos generales. El nombre, vamos a agregar el nombre de nuestro trabajador. Comenzamos con el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la fecha de nacimiento. Para agregar la fecha de nacimiento vamos a dar el clic al calendario. Si ustedes pueden ver, conforme voy agregando los datos de aquí arriba, se va generando el dato del RFC. Voy a borrar Alarcón y vean lo que pasa acá abajo en donde dice RFC. Borro el otro apellido y desaparece. Entonces, una vez que agrego el apellido paterno, ya me empiezan a aparecer los primeros datos. Ahora, una vez que agregue también la fecha de nacimiento, también se va a actualizar aquí. Entonces seleccionamos una fecha de nacimiento. Si ustedes ven, cuando doy clic sobre el nombre del mes, en este caso dice noviembre 2020, cambia y me aparece 2020 y me aparecen aquí los meses correspondientes a ese año. Si yo vuelvo a dar clic en 2020, me aparece la lista de los años recientes. Ahora desde estas pestañas que tengo a la derecha y a la izquierda, puedo navegar por los años. Suponiendo que nuestro trabajador sea del 90, seleccionamos 1990 y se abren los meses correspondientes a 1990. Ahora abrimos el mes correspondiente a su nacimiento, en este caso es junio, y ahora se abren los días correspondientes a ese mes. Seleccionamos el día y ya está seleccionada la fecha.
En lugar de nacimiento tenemos un botón desplegable que nos muestra los estados de la República. Seleccionamos el estado correspondiente y listo. Aquí en IMSS vamos a agregar el número del IMSS, del Seguro Social. En caso de que todavía no lo tenga, pues no lo registramos. Pero todo trabajador, cuando se incorpora a prestar sus servicios en una empresa, debe de ser dado de alta ante el IMSS, y por lo tanto cuando se está haciendo el registro debe de contar con ese número. Por eso muchas veces en algunos lugares, cuando van apenas a contratarlos, dentro de la documentación que les piden el número de seguro social, porque este dato se va a agregar aquí y es para que ustedes tengan las prestaciones médicas necesarias, básicas. La CURP, pues la vamos a agregar aquí. Si no contamos con la CURP ahorita, la vamos a dejar en blanco. Debajo en departamento, damos clic y nos aparece la lista de los departamentos que previamente creamos cuando realizamos la creación de la empresa. Entonces a Amalia la vamos a poner en gerencia. Selecciono el departamento y luego le doy doble clic y me aparece aquí el número del departamento. Ahora en puesto selecciono el signo de interrogación y la vamos a poner como gerente general. Doble clic y ya está. Fecha de alta se registra con la fecha. Aquí la podemos modificar para seleccionar la fecha en la que está dándose de alta el trabajador. La empresa empezó a trabajar el 1 de octubre. Entonces pues vamos a registrarla con esa fecha. La fecha de alta es la fecha en la que se integró a trabajar en la empresa. En la pestaña salario nos va a aparecer su salario automáticamente de acuerdo al departamento y al puesto que se le asignó. Principalmente al puesto, ya que el puesto es el que define los salarios. En este apartado de salario no vamos a agregar nada. Entonces en datos generales agregamos el nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, cambiarlo a femenino, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, IMSS por el momento lo vamos a dejar en blanco, RFC es automático, solamente faltan 3 caracteres que agrega la Secretaría de Hacienda cuando se da uno de alta, a los que se les denomina homoclave, que vamos a ver más adelante. CURP también la dejamos en blanco y vamos a seleccionar el número del departamento y el número del puesto. Si doy clic al signo de más, me abre una ventana donde yo puedo agregar un puesto en caso de que no lo haya generado. Y también en departamento, si yo doy clic al signo de más, pues voy a poder generar un departamento en caso de que a este trabajador le vaya a agregar un departamento o le vaya a asignar un departamento que todavía no ha sido creado. Bien, ahora procedemos a datos personales, donde vamos a agregar el domicilio, la colonia, la población, la entidad federativa que viene siendo el estado, el país, el correo electrónico, un correo alternativo si es que lo tiene, código postal, teléfono fijo y teléfono celular. Comenzamos con la calle. Calle Veracruz. Colonia Cipreses. Población. Entidad federativa, seleccionamos el estado. Escribimos el nombre del país. El correo electrónico lo vamos a inventar ahorita y lo vamos a hacer con el nombre del trabajador. Obviamente el trabajador nos tiene que proporcionar estos datos para que los podamos agregar y tienen que ser datos reales. Nosotros, como estamos trabajando con una empresa ficticia para aprender a manejar las herramientas del software, pues vamos ahorita a inventar los datos. Estos datos que estoy llenando son los que ustedes van a llenar cuando generen los catálogos. En nivel de estudios
vamos a seleccionar cuál es el nivel de preparación que tiene el trabajador cuando se está incorporando a nuestra empresa. Y en profesión, pues aquí no nos especifica nada más el nivel de estudio, es decir, hasta qué nivel académico llegó, pero en profesión, qué fue lo que estudió, qué preparación tiene. En este caso, para Amalia, que es nuestra gerente, vamos a ponerle administradora de empresas. Estado civil, seleccionamos cuál es su estado civil y tipo de sangre. IMSS lo vamos a dejar de momento en blanco, ya en otra sesión vamos a ver algunos detalles de estas solapas. Y fiscales, pues esto lo vamos a ver más adelante, pero entre los regímenes que ya vienen por defecto en Aspel NOI está sueldos, jubilados, pensionados, asimilados, miembros de sociedades corporativas, miembros consejos, comisionistas, honorarios, acciones, pensionados y jubilados, etcétera. Obviamente nosotros tenemos que seleccionar sueldos. Entidad federativa donde se presta el servicio, pues vamos a seleccionar en qué estado va a trabajar, porque la entidad federativa que seleccionamos hace un momento fue en donde la persona vive o de donde procede, de donde viene. Puede ser que, por ejemplo, la persona sea de Jalisco, pero la empresa está en Campeche y en Chiapas, y nosotros la vamos a mandar a la sucursal de Campeche. Entonces seleccionamos la entidad federativa en la que va a trabajar. Tipo de contrato, pues tenemos contrato de trabajo por tiempo indeterminado para obra determinada. En estos dos casos, tiempo indeterminado es decir que no hay una fecha de terminación de sus servicios dentro de la empresa. Por ejemplo, el trabajo por temporada, en este caso es un contrato en el que se especifica un periodo en el que va a estar trabajando. Bien, vamos a seleccionar tiempo indefinido, tipo de jornada. Aquí vamos a especificar cuál va a ser el turno en el que va a trabajar, si va a ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Si va a trabajar mixta, significa que en algunos turnos o tal vez una semana va a trabajar en la mañana, la siguiente semana va a trabajar de noche, etcétera. También está la opción de por hora, cuando se le contrata al trabajador y solamente va a trabajar unas horas determinadas. Por ejemplo, el caso de los maestros que trabajan en las universidades y en algunas escuelas privadas, trabajan por hora o también se le denomina por honorarios. Es decir, que solamente trabajan 2 o 3 horas por día o a la semana según sea el caso. Nosotros vamos a seleccionar mixta. Es decir, que los turnos se le van a ir rotando. Y entonces, recapitulando, en la alta del trabajador vamos a agregar los datos generales, que es nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Recuerden que los primeros datos del RFC se generan automáticamente. Vamos a seleccionar el departamento y el puesto del trabajador y la fecha en la que se le dio de alta, que no puede ser una fecha anterior a la fecha en la que se creó la empresa. En sexo hay que seleccionar masculino o femenino según sea el caso. El salario se genera automáticamente de acuerdo al puesto que se seleccionó o se asignó al trabajador. En datos personales vamos a agregar su domicilio, que son calle y número, colonia, población. Población puede ser la ciudad o el municipio en el que vive. O si viene de un pueblo, el nombre del pueblo. Por ejemplo, si vives en Ruiz Cortines, tu población es Ruiz Cortines. La entidad federativa, que es el estado en el que vive o del que viene, el país. Vamos a crear un correo electrónico con el nombre de la persona. Obviamente nosotros ahorita no podemos crear correos con nuestro nombre porque ya existen cientos, si no es que miles de personas que tienen nuestro nombre. Y ya alguien se nos adelantó y ya creó un correo con su nombre desde hace muchos años. Entonces tenemos que ser creativos para crear nuestro correo.
Pero aquí, como es ficticio, pues sí lo podemos crear o inventar con el nombre de la persona, ya que no es válido. Código postal, pues también lo vamos a inventar. Vamos a seleccionar el nivel de estudios, el nivel de preparación que tiene nuestro trabajador, y si tiene una carrera, una licenciatura, una carrera técnica, pues vamos a escribir aquí qué es, en qué consiste. El IMSS, de momento lo vamos a dejar así. Luego vamos a hacer una actividad que les voy a encargar, una investigación sobre esos conceptos. Salud, de momento también lo dejamos así. Y en fiscales vamos a seleccionar en régimen para recibos, pues cómo va a estar dado de alta ante el SAT, que en este caso es sueldos, porque es un trabajador y percibe un sueldo. Entidad federativa donde se presta el servicio, pues vamos a seleccionar el estado en el que va a estar trabajando o realizando sus actividades el trabajador. Tipo de contrato, ya vimos que hay diferentes tipos de contrato, y de momento vamos a estar trabajando con contratos por tiempo indeterminado. Y tipo de jornada la vamos a dejar mixta. Ya si ustedes quieren pueden asignar a algunos trabajadores en jornada diurna y otros en nocturna, que ya vimos en qué consiste cada una de ellas. Una vez que hayamos concluido con los datos del trabajador, vamos a presionar la tecla de función F3 para que se guarden los datos. Nos aparece una ventana altas y nos pregunta por el tipo de contrato. Fecha de inicio, aquí viene la fecha en la que comienza a trabajar. Y en tipo de contrato podemos seleccionar si va a ser permanente, eventual, construcción, campo, etc. Vamos a dejarlo permanente y le damos clic en aceptar. Y se va a abrir una nueva ventana para que podamos generar al siguiente trabajador. En caso de que ya hayamos terminado con nuestros trabajadores, damos clic en la X para cerrar la ventana. Y aquí ya tenemos a nuestro primer trabajador.